Usted tiene mucha razón en lo primero, en cuanto a referirse de que la gente tiene preocupaciones reales, las primarias, claro. sobre lo tangible, ¿no es cierto? La gente lo primero que necesita, como todos los seres del planeta, es recursos, alimentos para poder sobrevivir. Y sobre esto va a girar, va a ser la primera necesidad, la primigenia, la elemental, la supervivencia, sobre esto va a girar su vida. Cómo trabaja, dónde trabaja, cuánto gana, y sobre esto se alinea el quehacer político y económico de las sociedades. Para eso nos agrupamos. Entonces, esto es lo fundamental. Ahora, los seres humanos siempre vamos a tratar, ¿no es cierto?, de obtener lo mínimo o lo necesario para vivir. Y si esto conlleva, ¿no es cierto?, que nos estructuremos y cambiemos la estructura las veces que sea necesaria, esto hay que entenderlo desde esta lógica. Es decir, si la gente tiene en este momento una organización social, que es una organización social que no responde, ¿no es cierto?, a sus expectativas, que de alguna manera esta forma de organización dice, a ver, esto no me sirve, yo no como, yo lo que intenta es cambiar. De hecho, cuando se hacen levantamientos de información, vea Freddy, es tan importante, usted debe haber visto que las últimas preguntas siempre se refieren a ¿cómo está usted? ¿Cómo se ve el próximo año? Este estado de ánimo es fundamental, porque generalmente la gente manifiesta a partir de su estado de ánimo si tiene intenciones o no tiene intenciones de cambiar. Entonces, si la gente cree que puede estar mejor y que se evidencia en su respuesta su necesidad de cambio, quiere decir que las próximas elecciones posiblemente usted tenga posibilidades de que no haya una reelección, sino que hayan nuevos personajes, o sea, nuevos electos. Igual en el tema de la organización social y política. Si la sociedad en determinado momento considera que una organización jurídica, una constitución, le sirve o no le sirve, eso se determina en su pensamiento y va a ser lo que se manifiesta en, por ejemplo, la intención de que haya una nueva constitución. Los momentos constituyentes como tal son momentos que responden a un determinado tiempo y espacio. Y de acuerdo a esto hacen que la gente se organice. Fíjese usted, en los albores de la República, cuando nacía la República, Ecuador tenía, o lo que hoy es Ecuador, ¿no es cierto?, tenía una determinada estructura y decía, bueno, ¿cómo vamos a constituir este país? Se discutió en ese entonces si querían que el Estado sea unitario, si querían que el Estado sea federal, unos pusieron unas razones, otros pusieron otras razones y dijeron, bueno, nos vamos con el unitarismo, este tipo de Estado. Luego hemos tenido a la cuenta 20 constituciones, ¿no es cierto? Y entonces cada una refleja de alguna manera qué era la gente en ese momento. Es decir, hay un tiempo y un espacio que determina un momento constituyente y unas alternativas. A lo que hay que sumarle que siempre hay unos intereses, un poder que se encuentra en ejercicio o unos poderes que desean irrumpir, que son los que también plantean cómo quieren que sea el modelo de organización. Pero básicamente es esto, ¿no es cierto? Una constitución, un momento constituyente corresponde a un tiempo y a un espacio, a unas necesidades determinadas. Yo personalmente siento que el Ecuador en su forma actual, prácticamente a 200 años de haberse constituido como república, independientemente del proceso actual, de convocatoria a constituyente, independientemente de eso, el Ecuador no, en su forma actual de organización, no ha satisfecho las expectativas de la mayor parte de los ecuatorianos. Aquí tenemos 6 provincias medianamente desarrolladas: Guayas, Manabí, El Oro, Azuay, Tungurahua y Pichincha. Pichincha, que es más extractora que desarrolladora. Esas 6 provincias tienen algún nivel de desarrollo. El resto, 18 provincias, tienen un incipiente desarrollo. Muchas de ellas viven sobre todo de la renta pública. Quiere decir que el modelo como tal no ha dado. Ha fracasado. Ajá. Y por tanto, habría que replantearse qué es lo que necesitamos. No necesariamente coincide con las propuestas que pueden haber desde el centro político. A lo mejor el centro político tiene otras ideas. Hablo de Quito, sobre todo. Pero no hablo de los quiteños, sino del poder político. Tiene otras ideas. ¿Qué es lo que requiere el país? Yo digo que las provincias necesitamos, en cambio, otro tipo de soluciones. Bueno, pero ahí podría Así es. ser la oportunidad de la nueva Constitución. Sí,
Yo estoy plenamente de acuerdo cuando mucha gente ha comentado ahora, pero ¿qué hace falta en la nueva Constitución? Yo digo, bueno, ustedes a lo mejor allá sienten que no hace falta mucho. Yo creo que independientemente de cuál sea la agenda propuesta, nosotros podemos irrumpir con una propuesta de acuerdo a nuestras necesidades. Las provincias medianas y pequeñas, o llamadas medianas y pequeñas, necesitan tener una propuesta propia, que tenga que ver más con la forma del manejo de sus recursos, que tenga que ver más con su forma de representación, con sus formas de organización, y deben ser atendidas. Yo escuchaba y le escuchaba recurrentemente hablar, por ejemplo, del desarrollo de nuestra agricultura. Un desarrollo básico, muy limitado, que requiere un empuje, pero casi todos los territorios, casi todas las circunscripciones requieren de la formación de un capital inicial para poder inyectar. Sí. Ese capital inicial no viene o no ha venido desde Quito. Quito generalmente tiene otras prioridades. Nosotros necesitamos empezar a desarrollar un capital primario que a lo mejor tenga que ver con el hecho de cómo vamos a manejar nuestra energía, nuestros recursos mineros, otro tipo de recursos, para si decidimos explotar eso, generar un capital primario que a lo mejor pueda ser invertido en lo que nosotros necesitamos, un desarrollo agroproductivo, claro, y agroexportador. Doctor, pero tome en cuenta que ahí se va a necesitar representatividad. Así es. Por eso le voy a pasar esto. No es bio. Obviamente yo ofrezco perdón, porque a veces a mí me toca contar anécdotas aquí. A mí me toca contar anécdotas. Me contaba la anécdota del taxista que casi rompe el volante y dijo, yo voté por Luis de Abril, y empujó con las manos. Y hasta eso me toca contar a veces a mí, porque es de la vida real. Pero obviamente él dice, ya no repetiré la historia. Entonces alguien me decía, verás que el tema no es cuantitativo, me dijo. El tema es cualitativo. Así es. Entonces me dijo, vamos a bajar a 70 asambleístas, probablemente 70, 80 asambleístas. Yo le ofrezco perdón, y de verdad, porque lo dijo, yo solo cuento lo que dijo. Dijo, ¿qué sacamos? Vamos a tener 70 u 80 Guevaras en la asamblea. ¿Y qué sacamos con eso? El asunto, incluso él dice que va más allá. El problema va en el origen, en que la gente sepa votar. O sea, sepa hacer ese escogitamiento tan celoso, no riguroso, tan prolijo, para ver a quién se vota, quién es el que me puede representar. Porque hasta ahora hemos votado al tuntún. Entonces yo, por ejemplo, siempre he sido amigo de la asamblea, sí es cierto, pero claro, ya en el resultado es cero, ¿no? La gestión, a coger a instituciones públicas para meter gente, esa no es labor de un asambleísta. Entonces, mire, doctor, aquí viene el tema de la Asamblea Constituyente. También, ¿se acuerda usted de los que tuvimos ya en la última Asamblea Constituyente? Nos quitaron Predesur, nos quitaron todo, el plan ¿se acuerda del plan que había de el Fonvial? El Fonvial lo perdimos en Loja. Entonces la gente tiene que acordarse, ¿qué asambleístas eran esos? ¿Usted cree que le importa ahorita acordarse que era licenciado Picoíta, que era la licenciada Anita Moser, que era licenciado Gómez, doctor Gómez, y algún otro que ni siquiera me acuerdo su nombre? Y así, ellos nos perjudicaron, ¿y a quién le importa? ¿Estarán bien ellos? ¿Estarán acomodados? ¿Quién sabe? Ya nadie se preocupa de la vida, pero el pueblo quedó perjudicado. A ver, yo creo que usted me está topando un punto súper importante. Algún momento lo dialogamos aquí con con José Daniel, me parece que fue en alguna tarde, y yo le decía que hay que ir un poco antes todavía. Es decir, claro, a ver, preparar el terreno. Sí, vamos a ver esto. Verá, yo voy a poner un contexto. Empieza a surgir la revolución industrial. Dicen que en ese entonces habían jornadas de trabajo extenuantes para toda la familia. Trabajaban el esposo, la esposa, los hijos, trabajaban 14, 16 horas y sin embargo vivían en tugurios. Entonces la gente se levantó y empezó a organizar protestas y nace la huelga. Cuando el Estado coopta este derecho a la huelga y hace un código del trabajo, más o menos dice, verá, como usted tiene derecho a la huelga, vamos a poner aquí, la huelga es esto. La huelga es el derecho que usted tiene a paralizarse. Va a ser de la siguiente manera. Usted primero tiene que presentar una solicitud. Si no tiene solicitud, entonces usted va a poder paralizarse esto y esto. Un procedimiento. Un procedimiento. Pero verá,
ya no es solamente la protesta, sino que el Estado ya le dijo cómo hacerlo. La gente quería participación ciudadana. Entonces, el Estado le dice, verá, como usted quiere participación ciudadana, a usted le vamos a dar esta ley. Usted va a tener veeduría, observatorio, silla vacía, presupuesto participativo. Ya, allí tiene su participación. Muévase dentro de eso. Es decir, el Estado sabe cooptar. El poder es muy hábil. La representación política es algo similar. Es algo similar. Porque, en primer lugar, nos hacen sentir que nosotros elegimos representantes. Ojo, y lo digo luego de haber estado varios años allá. Pero lo digo justamente con el conocimiento de esto, ¿no? Nos hacen sentir que tenemos de alguna manera incidencia en las decisiones del país. Sí. Claro, tenemos decisiones, ¿incidimos en qué? Nosotros tenemos proyectos aprobados, ¿no es cierto?, en reformas al Código Civil, reformas al Código Orgánico General de Procesos, al Código Orgánico Integral Penal. Esas cositas le dejan, las estructurales no. Entonces la gente siente que puede incidir cuando en realidad no puede incidir. Entonces, ¿cómo se organiza más o menos el poder político allí? Primero, no se olvide que elegimos representantes de organizaciones políticas que generalmente representan a la agenda de la organización, más que a la agenda de la circunscripción. Loja tiene una agenda, pero los representantes generalmente están alineados con la agenda de la organización política. Tienen que estar con esa agenda. 1. 2. Vamos a analizar en el tema territorial. Loja escoge 4 asambleístas. El Oro 5, o me parece que son 5, son 9. Tiene 6 Azuay, son 15. 3 Cañar, son 18. 2 Morona, son 20. Zamora 2, 22. Es decir, todo el Austro Sur tiene 22, Guayas tiene 24. ¿Sí? Entonces, ni cuantitativamente, ni en cuanto a lo cualitativo, a lo que realmente se requiere, tenemos un órgano de representación que facilite esto. Una sumatoria. Así es. Pongamos otro caso, el tema de la representación de los pueblos y comunidades indígenas. Representan más o menos el 7,5%, vamos a poner el 10% de la población ecuatoriana, lo cual democráticamente le daría derecho a 10 escaños. Nosotros sabemos que tienen formas de organización, cabildos comunales, mingas, tienen justicia comunitaria, es decir, tienen sus propias formas. Pero para tener representación le decimos no, tiene que saber que usted hacer un partido, tienen que ponerse de candidatos y si ganan, van. Entonces, la representación es una mentira y los órganos de representación son una ilusión. Son una forma que el poder, o mediante la cual el poder le hace creer a la gente que incide en las decisiones. Sí, pero si le da la oportunidad al Estado, también la desperdicia. Porque esa decisión, ese enfrentamiento, esas organizaciones chiquitas que se enfrentan la una a la otra, hace que terminen votando exactamente por el peor. Es que de hecho va dentro de la misma línea. Es decir, usted decía algo importante. Decía, los representantes de alguna manera van a resultar electos de acuerdo también a la capacidad que tiene el elector, ¿no es cierto? ¿Qué también podemos votar? Bueno, no hay mucha idea de que el elector esté bien formado, tampoco le interesa mucho al poder. Y la formación excluye ciertos aspectos importantes. Por señalar algo, el tema de la discusión entre federalismo y unitarismo. ¿A alguien le enseñan en la escuela acerca del proceso histórico del Ecuador, de que se discutió esto en primer término, de que en 1859 Loja tuvo un hito, de que fue una nueva discusión, de que a lo mejor en algún momento hace falta nuevamente analizar? Ahí está, yo tengo la otra anécdota, recién, el mismo día del baile, me topé con un taxista joven, que me llamó la atención ver el altísimo grado de formación y que censuró ese baile que había en San Sebastián, creo que era, porque me hizo dar una vuelta grande. Dijo, es que ahí no hay dónde pasar. Le digo, así es. ¿De qué es eso? Dijo, es federal. Y dijo, hace 160. Él vino, dijo, ni siquiera me acuerdo. ¿Y quién te enseñó? Y me contaba una anécdota tan extraordinaria. Le quito un segundo, doctor. Claro que sí. Como homenaje que le vamos a hacer a usted y yo. Y el taxista me decía, dice, vea, yo fui amigo del doctor Fausto Aguirre. ¿Usted cree que alguien se acuerda de él? Dice alguien, imagínense ese Manuel Carrión, que quién también será ese. Le digo, ya somos dos hermanos, porque a mí me hablan de Matilde Hidalgo, de Benjamín. A mí créeme que es un incordio que me ponen aquí. Le digo, fíjese que sí he tenido compañeros, yo le digo. Creía que era el único. No, dijo, a mí me fastidia ese tipo de cosas.
Va la gente, va al baile, ni saben por qué van, ni quién la hace. El taxista, que ojalá me esté escuchando, el taxista joven, fuimos conversando y me contaba lo que le había hecho al doctor Fausto Aguirre, que se había ido en el lecho del dolor a cambiarle una situación dolorosa o un parche, que él se había quedado con las manos adormecidas porque el parche lo había cogido a él también. Y fue muy interesante la conversa, lástima la carrera muy corta. Y mire usted las observaciones que hacen, pero a veces que cree que no, que Manuel Benjamín, ¿cómo es? Manuel Carrión Pizán, y que la cultura de la gente, y nadie hace las discusiones que usted dice, cuando un baile en San Sebastián, ¿a quién le importa eso? Es para tener más carreras, porque ni siquiera las carreras nos favorecen, dice, porque por ese sector no podemos ir, nos perjudicamos. Entonces, pero nadie hace lo que usted propone, de discutir, de debatir, de qué se trata, qué hicieron. Pero eso en las aulas, en los paraninfos, en los salones de discusión. Así debería ser, doctor, ¿no? Sí. Me recuerda a usted algo que suelen decir en la filosofía oriental. Dice que no sigas a los maestros, sino que busca lo que ellos buscaron. Es decir, no sigas a la persona como tal, sino mira lo que hizo. No, pues ahí parodiamos con una frase muy bonita. El maestro decía, si quieres conocer a Dios, mira la vida de los santos. Exactamente. Pero era la vida de los santos, no el santo como tal, sino mira lo que ellos hicieron. Exactamente. Ahí está. Exactamente. Entonces así aprendimos. Así es. Entonces cuando se habla de federalismo, por señalar algo que usted me trae a colación y que parece súper importante, no sé, tú ahí hasta una fiesta. Lo trajo. Yo lo iba a contar, mañana u otro día esta anécdota del amigo taxista. Pero está súper bien. Que lo que me dijo el doctor Fausto Aguirre, de lo que estaba en contra de este baile que habían hecho ahí, porque ya es caduco, ya no tiene sentido, ya hay que renovarse también, ¿no? De alguna manera, a ver, lo que pasa es que no hemos profundizado en esto, pero cuando este país no tenía universidades, o tenía una sola universidad, el sur decidió, o sea, el Loja que se hizo federal decidió que necesitaba una universidad y la creó. Nosotros creamos la segunda universidad. Si lo hubiéramos propuesto al Estado, no nos la iban a dar a la segunda por ser la Universidad Central. En el Ecuador. En el Ecuador. En el Ecuador. Yo dije, por creada por los españoles debe ser la San Marcos. La primera fue, me parece, si no me equivoco, en Santo Domingo, en República Dominicana, y la segunda el Seminario Nacional San Marcos de Lima. Así es. Sí, debe ser así. Sí. En América Latina. No así voy es. a discutir aquello que no está en mi memoria este rato. Pero en el Ecuador había esto. En Ecuador, Loja no tenía una corte de justicia, pero sabía que la necesitaba, entonces había que crearla. Pero esas son las cosas que hay que discutir. Exactamente. Pero no con una orquesta. Pero bueno, ya son cosas cosas que no. El tema fíjese, el espíritu nuestro, en más o menos 1890 y pico, la gente necesitaba tener un sistema de alumbrado público. Entonces el sector privado se organizó, me hizo acá el tema de la iluminación, el alumbrado público, la famosa calle 10 de agosto, la calle de la luz, ¿no es cierto? Sí. Y fue la primera ciudad del Ecuador, tercera ciudad de América Latina en ir en esta línea. Entonces, son decisiones que corresponden a la propia realidad local, ¿no es cierto? Y que implica que la gente se mueva y tenga que hacerlo. Y que ahí no importaba el centralismo, en todo caso la gente salía por sus propios fueros. Es que de hecho sí importa un poco, o sea, más bien se fue en contra de eso. En el primer caso tuvo del status quo, claro, de la marginación y del centralismo. Pero hoy si quisiéramos hacer un sistema de generación de energía fotovoltaica, no podríamos. Sin el apoyo del gobierno. Claro. O sea, si es que el gobierno provincial decide concesionar, porque sí hay quien quiera concesionar para hacer a lo mejor en Zapotillo, Makarazzo, Oranga o Catamayo un tema de energía fotovoltaica, no podría hacerlo, porque esta es una competencia exclusiva del gobierno. Es más, posiblemente Contraloría auditaría y emitiría las responsabilidades correspondientes. El marco jurídico es diferente. Así es. Entonces, creo que hay que discutir, creo que hay que hacer nuevas discusiones. Creo que el momento adecuado sería el momento constituyente, habría que aprovechar, no importa cuál sea la agenda propuesta, a mí me parece que desde las provincias llamadas medianas o pequeñas se puede presionar y se puede hacer una propuesta, por supuesto. Por ejemplo, está extraordinariamente bien. Recordando, doctor, que en la última constituyente perdimos.
Se perdió, pues, derechos que tenía Loja. Ahora, en cambio, tendríamos que recuperar algunos u otros. Lo que usted decía, los organismos de desarrollo regional o subregional, se perdieron. Se perdieron. Ya, entonces se recentraliza todo y esto que teníamos que, digamos, para organismos de desarrollo a nivel de la región sur, ya no hay. No y es hay. importante. Y si nosotros vemos históricamente lo que representó, o sea, quizás los últimos años a lo mejor puede haber una crítica, Exactamente. pero en realidad eran organismos importantes. Nuestras necesidades de desarrollo demandan Bueno, no tiene que ser necesariamente recuperar esas, pero sí recuperar un grado de importancia para estas provincias, Así para es. evitar la emigración, por ejemplo. Por supuesto. Por ejemplo, ¿no? Es que el tema de la migración corresponde a la realidad local. A ver, No hay nosotros por dónde perderse. vamos más o menos a ver cuáles son las grandes fuentes de ingresos de Loja. Renta pública, uno, que mueve todo, ¿no? Porque el docente que recibe su ingreso, ¿no es cierto? Este Pero eso ingreso es como ir de un bolsillo al otro bolsillo. exactamente, es disputado por los demás, acá, exactamente. Claro, no hay por Pero desde fuera, renta pública, a lo mejor una venta de servicios de salud, nuestras clínicas a lo mejor le venden a Zamora, Pero le venden incluso al mismo a- servidor público que gana bien. no, pero digamos que le Claro, vendan a otro, digamos claro, al que le venga de venden a Zamora, otro. que venda al de Zamora, Claro. ya. A lo mejor servicios educativos, que las universidades a lo mejor vendan educación de pregrado, posgrado a gente que viene también del Oro, de Zamora. Y un escasísimo desarrollo industrial. Afortunadamente hay gente que en todo caso lo intenta, ¿no es cierto? Ahí tenemos Induloja, tenemos también de las nuevas organizaciones o formas de la economía, K-Taxi, de Clip. Bueno, tenemos programas de ILELSA, software, programas de software. y también, y bienes y servicios, ILELSA, ILE, ya tenemos, pero es escasísimo. O sea, no da para el desarrollo, para el crecimiento de la población, no da el crecimiento de nuestra economía. No. El caso del oro tiene, ¿no es cierto?, aparte de la renta pública, ¿qué exporta? Bueno, tiene Exporta oro, banano. cacao, banano, camarón. Entonces, Bueno, la tiene un naturaleza ingreso. es más prodigiosa con ellos. Habría que ver, porque yo en algún ¿Por qué momento dice conversaba con algún momento mío que se fue de Loja y él ahora exporta desde Manabí, desde Rocafuerte, donde produce pitahaya, y él me decía, mira René, en Loja tenemos para producir uvilla, granadilla, podemos ponerla en España, me decía. Jimilla, la podemos mandar también ahí. Entonces, Bueno. tenemos para producir, sí, pero hay un escaso desarrollo relacionado con el abandono, la falta de capital. En la falta de capital no hay que perderla de vista, que nos limita. Y entonces tenemos que tratar de rever esta situación. Pero en Manabí, que la topografía, la climatología, la orografía es muy similar a Loja. En realidad, bueno, y nos ganan por la influencia del océano, del mar que hay ahí, o sea, de la costa. Pero increíblemente ellos aprovecharon una cuestión. Pero tienen harta tierra muy parecida a Loja, Muy parecida. muy distante del mar. Vean lo que aprovecharon ellos. Resulta de que en la parte norte, la parte que no está cercana al mar, Jipijapa. todo lo que es Jipijapa, Rocafuerte, Jaramijó, sí, todo este sector, era antes de llegar a Manta, era un sector relativamente abandonado, Chone mismo. Entonces, la tierra no daba mayor cuestión, ¿no? Sí. Tenían siembra sobre todo de maíz, cosechaban 1 o 2 veces al año, pero de forma muy básica. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se iba a hacer el tema de la famosa refinería del Pacífico, hacen un acueducto que costó $94 millones. Es decir, hicieron un tema de una represa que se llama La Esperanza, llevaron agua de algunos ríos. Creo que decían que Chone no se iba a inundar y todo. Ya. Llevan allá y llevan hacen el acueducto La Esperanza para llevar a la refinería del Pacífico. Pero ya no hay refinería, pero tenía unas válvulas de escape para el aire. ¿Y sabe qué hicieron los campesinos y los productores? Dijeron, ¿sabe qué? Vamos a cogernos el agua de allí. Y empezaron a tomarse el agua. O sea, este fue un accidente, ¿no? Claro, o sea, de chanfle. No fue de chanfle, no fue hecha para ellos, pero era su recurso, el recurso agua. Sí. Se lo cogieron y empezaron a hacer verde la parte norte de Manabí. Entonces exportan pitahaya, exportan sandía, exportan pimiento, sí, y una serie. Melones. Bueno, tienen de todo, es verdad, es un emporio. Lo cual quiere decir que si en realidad ese hubiese sido el propósito, siempre hubo cómo. Siempre hubo cómo. Vías por todo lado todavía tienen. Bueno, tienen todo. La verdad es que hay una enorme
diferencia en eso con Loja. Pero Loja seguramente debemos tener un potencial enorme. Sí. Debemos tener un potencial enorme, por ejemplo, la biodiversidad que los mismos alcaldes no le entienden. Por eso yo vivo así como resentido con los alcaldes, porque ellos llegan por llegar. Ellos con tal de preparar las fiestas del próximo año, no tienen cuentas con nadie. No saben de dónde viene el agua, qué se necesita, cómo están los bosques, qué hay que proteger. No saben nada si son reserva de biosfera. No saben. ¿Y cómo poder usufructuar de eso? Y No ojo que saben. también por competencias están desconectados muchas veces del tejido productivo. Entonces, como esa no es competencia a Exacto. nivel Ya ve. de los municipios, entonces se desentiende. Se Cuando desentiende. realmente es parte fundamental, porque es parte de la sostenibilidad de una ciudad. Una ciudad que no habla dentro de sostenibilidad del tema económico, no lo entendió. Exactamente. No lo entendió. Después se lo digo, entonces tiene que llegar gente muy preparada, a otro nivel, otras generaciones, más comprometidas con el desarrollo, con su gente. Vete gente en las parroquias, empleados, vete todo. Todo es el clientelismo electoral, todo lo aprendieron. No se olvide que eso fue una escuela que se produjo acá en Loja, de meter 3.000 empleados en el municipio de Loja. Entonces acabaron con el desarrollo de esta ciudad, de este cantón, y así todos aprendieron a hacer tonterías de estas y retrasaron a la provincia. Por eso, vea usted, doctor, que el retraso de la provincia es uniforme, Ujú. ¿o Sí, no? ¿O no? sí. Y yo diría que lastimosamente no es una realidad solo local, pero hablando de lo local, sí. Por eso le digo que Es toda la uniforme. provincia es uniforme. Es uniforme. Claro. Y necesitamos crear una conciencia crítica, empezar a ahondar en ciertas cuestiones, ver el tema económico como el tema fundamental. A mí me parece que el tema económico en la ciudad y provincia se habla muy poco y se habla únicamente de exigir renta pública al Estado central, cuando yo creo que nuestras discusiones deberían ir por el lado de cómo producimos, de dónde podemos sacar acá, de dónde vamos a vivir. Porque ese tema de simplemente esperar la renta pública, vea, esto no nos va a cambiar la vida. Es más, hay un terrible problema, porque generalmente cuando usted tiene un presidente que ya le da una carreterita más, entonces usted siente que ya el sistema está bien y que el modelo está bien, y el modelo no está bien. Pero doctor, puso en bandeja. Ayúdeme con esto, por favor. Mire usted, llegamos en Loja nomás. En Loja que es, como ya dijimos, que es uniforme, quiere decir que todo es igual en el resto, ¿no? Ujú. Ya, muy bien. El buen alcalde es el que tapa los huecos en Loja. Mal alcalde es el que no tapa los huecos. Ejemplo, este rato usted se va por el bosque, por la occidental, y dice, qué buena la alcaldesa. Miren ustedes cómo está reasfaltando esto, está tapando huecos. Qué bueno, muy buena la alcaldesa. Se va al sector de la Pradera y Aguarcuna, todo eso, ¿cómo se llama esa ciudad? La Nueva, que hay por ahí, huecos a reventar. Dice, qué terrible. No cambiamos nada, no hicimos nada. Seguimos igual con el 10 de brillos. Entonces, pero a mí me da pena, y eso no es culpa de la alcaldesa, porque todo está por hacerse. El asunto es la forma en cómo califica, cómo cuantifica y cómo censura, cómo mide la gente a su alcalde, a su autoridad. Ujú. Si le tapa los huecos, es buen alcalde. Si no le tapa los huecos, es mal alcalde. Doctor, por favor. Yo suelo decir que independientemente de si el rey es bueno o el rey es malo, la monarquía per se no es buena. O sea, a veces la gente piensa que porque hay dictador bueno, la dictadura es buena. Claro, Y no es así. no hay dictador No bueno. es así. No Entonces, hay. en realidad se Es requiere. como decir un amo bueno. Sí, Claro, no, más fuerte todavía. exactamente. No hay amo bueno. No hay amo bueno. No hay amo bueno. Simplemente no tiene que haber. No, exactamente, no No debe tiene haber que amo. haber. Y hay que entonces ir a que no está, digamos, en esta que sería el síntoma, sino que hay que ir realmente a la enfermedad y a las causas. Claro. Entonces nosotros vemos, decimos, a ver, es que no nos han hecho vía o nos hicieron vía, y a lo mejor no está en eso, está más allá, en cómo el modelo está planteado. Este modelo está planteado para tener 18 provincias pobres. Medio tapados el tema, dice un amigo, voy a leerle mensajes ya, porque Claro que sí. veo el tiempo. Y dice, Miraflores bajo, full huecos. Entonces usted se va, hace una encuesta en Miraflores bajo, y dice que lo peor es la alcaldesa. Porque así la vienen, así la vienen. Pero si se va a la avenida occidental, a todas esas tiendas que hay ahora, que no dejan pasar ningún carro, entonces dice, qué buena la alcaldesa.
Mira, nos ha arreglado ya la avenida, que aquí estaba hecho un desastre. A esos niveles llegamos, doctor, así nos enseñaron. Así nos enseñaron que hay que recoger los papelitos, que hay que pintar puentecitos, que hay que tapar huequitos. Y esa era una buena ciudad. Cero empleo. En la economía. En la Lo que economía. hablábamos. En la economía. Nunca suscitaron. Esta discusión no existe, de hecho. Aquí. No existe. ¿Cómo va a existir, doctor? Mientras usted vea casi alrededor de 20 requisitos para poner una tienda. Entonces usted sabe que está en un cantón donde que no puede progresar. No puede progresar. Y está en un cantón donde que los 20 requisitos son hace 20 años, 30 años, no pasa de los 20 requisitos. Entonces usted sabe que aquí no hay posibilidades. Otro mensaje dice, qué buenas entrevistas, Freddy, dice buenas y bendiciones días. ¿Ya? Pero lo que pasa es que usted sabe de este tema. Tal vez leo uno más, doctor. Uno más dice, saludos. Hay que desarmar la estructura narcoestatal instaurada en el siglo XXI. Pero hay que hacerlo inteligentemente, y la constituyente no es lo más inteligente. Sí lo es la consulta con el dictamen 719 RC 19 ya aprobado por la Corte Constitucional. Por favor, entrevístelo al doctor Amor. Sí, si quieren, algún rato lo entrevistamos al doctor, no hay ningún problema. No debe haber Nicolás Maduros, dice, por ejemplo. Dice otro mensaje. Y ahí tiene, doctor, pero yo creo que la constituyente, con eso concluimos, si la aprovechamos bien, usufructamos bien, yo creo que es rentable. Sí, independientemente, ojo, lo voy a decir, primero, de quién la proponga. Segundo, de cuáles sean en este momento las circunstancias que rodean la convocatoria, de los problemas que se hayan dado, de las... Sí, exactamente, y de las agendas que inclusive planteen. Claro. Yo siempre pensaré que la constituyente es un momento en el que nosotros deberíamos aprovechar para generar una propuesta. Hay cosas que no se solucionan simplemente con cambios de leyes. Hay leyes que no se van a aprobar y que no van a cambiar la estructura porque el sistema no está diseñado para eso. El momento constituyente debería ser un momento que aprovechemos otras provincias para hacer una propuesta nueva de país. Hablo de provincias como Loja, Zamora, Chinchipe, Napo, Sucumbíos, Orellana, provincias que además tienen riqueza. Lo primero que se le ocurre para Loja, ¿qué podría hacer? Hacia el vuelo, porque hay que estudiarlo, es verdad, pero ¿qué se le ocurre, por ejemplo, para Loja? O sea, a mí me parece que lo fundamental es hablar del manejo y decisión de los recursos propios. Lo digo abiertamente. ¿Cómo recursos propios? Si Loja no tiene recursos propios. No, claro que tiene recursos. ¿Cuáles? ¿Por qué? Para producción de energía fotovoltaica, eólica. Usted me está hablando de recursos ajenos que los podríamos hacer propios. O sea, claro, digamos, los recursos, claro, los recursos provinciales para producir energía a partir del sol. Porque usted no ha hecho esa inversión, Loja no la ha hecho. Pero de hecho la podemos concesionar. Podemos concesionar para que se haga. Es más, le cuento una cuestión. Claro. Aquí hay un ingeniero, me voy a permitir tomar el nombre de él, Ramiro Córdoba López. Sí, lo hemos entrevistado acá. Claro. Ramiro, ellos inclusive ganaron un concurso, si no me equivoco, en el año 2022 para producir energía fotovoltaica. ¿Y tienen 40 millones concesión para invertir? Así es. Bueno, de hecho es con inversión privada. ¿Y sabe qué? Sí, yo sé. No se firma ese contrato. Pero los recursos naturales son del Estado, dice la Constitución. Ahí es donde usted propone un cambio. Sí. O sea, que no sean manejados centralmente. Yo le hago una pregunta a usted. Si es que Washington le dijera a Texas que desde mañana ya Texas no va a poder administrar su petróleo, sino que se va a manejar desde Washington, ¿qué cree que haría Texas? Bueno, ellos tienen una constitución muy severa, ¿no? Muy rígida. Las leyes allá mismo son... claro, leyes secundarias son estatales. O sea, Texas se independizaría. Sí, por eso, pero las leyes normalmente son federales. Sí. Las fuertes. O sea, es que yo creo que el país tiene que volver a analizar eso. Cómo el modelo actual de desarrollo a partir del unitarismo, derivado del proceso colonial, nos ha servido como república. Doctor, quiero agradecerle muchísimo a usted, Freddy, qué gusto.